Y el culpable de que yo empezase a trabajar la arquitectura neogótica o en general, me empezase a preocupar por las arquitecturas historicistas, los estilos historicistas y en general la historia de la arquitectura mexicana, especialmente entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es este edificio. Este edificio es el Santuario Guadalupano en Zamora, Michoacán, en el centro de México. Yo era investigador de un centro de investigación, el Colegio de Michoacán, que depende del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y las reuniones las hacíamos aquí en la sede principal, que estaba en esta ciudad de Michoacán, la ciudad media, la ciudad de Zamora, unos 300.000 habitantes aproximadamente, y había esta enorme catedral que estaba en construcción. De hecho, popularmente se le denomina la inconclusa, esta gran catedral. Es uno de los edificios más grandes de América Latina, en tamaño, y bueno, siempre me llamaba mucho la atención esta gran catedral que podía estar en cualquier ciudad europea. Ustedes notarán por mi acento y por mi origen, pues yo soy de Barcelona, soy catalán, y bueno, es algo que pues uno espera encontrarse en alguna ciudad europea, pero quizás en esos momentos, por mi desconocimiento, pues no en una ciudad mexicana. Y es a partir de ese momento que yo me propongo empezar a estudiar estos edificios desde una perspectiva de lo que puede hacer un geógrafo, porque yo por mi formación soy geógrafo, no soy historiador del arte, no soy arquitecto, por tanto, pues ahí trato de tomar de todas estas disciplinas y de algunas más todo lo que pues hoy les voy a mostrar, ¿no? Este edificio, ¿no?, de la Santuario Guadalupano. ¿Cuál es el resultado de esos más de 10 años de trabajo? A la fecha, 13 ya años de trabajo. Pues bueno, un reciente libro sobre el neogótico en Jalisco. ¿Por qué Jalisco? Jalisco es un estado de los 32 que tiene México, que está al occidente, centro-occidente del país. Es donde hay más arquitectura neogótica de todo el país. Ahora verán, enseguida entenderán por qué mi interés en Jalisco. Previamente, en el año 2016, publicamos, coordinado junto a la doctora Olimpia Niglio de la Universidad de Pavía, un volumen que compilábamos trabajos de varios países de América Latina, titulado así, Neogótico en la arquitectura americana. Para nuestra sorpresa, cuando hicimos la convocatoria, pues era una temática, y creo que aún sigue siendo una temática, en general bastante poco trabajada, o poquísimo trabajada. Si bien en los últimos años ha aparecido pues ya un creciente número de estudiantes de posgrado, sobre todo, que han sacado publicaciones o aparecen ya artículos en revistas académicas, ¿no? Y digamos, el penúltimo trabajo es la oportunidad de participar en un proyecto internacional de un carácter, pues yo diría, global, ¿no? Para analizar el estilo neogótico, pero no solo en el siglo XIX, sino en el siglo XX y en el siglo XXI. De este trabajo, en el cual participamos varios investigadores de varias universidades de todo el mundo, pues lo que revelamos es que el gótico nunca se fue, siempre estuvo ahí y de alguna manera ha continuado. Y para nuestra sorpresa es un fenómeno que, más allá de posibles ideas coloniales, es un fenómeno muy globalizado y con una lectura propia en cada lugar donde se representa, ¿no? ¿Con qué conecta todo esto? Bueno, en realidad, todas estas cuestiones de la arquitectura debemos conectarlas con una relativamente recientes, porque son relativamente recientes, a pesar de que esos inicios son a finales de los años 70 y a principios de los 80, a través de un artículo de Umberto Eco, pero formalizado en un intento de teorización con la cuestión del neomedievalismo. Un neomedievalismo que es un concepto todavía en construcción y que es un concepto muy amplio y que abarca, curiosamente, abarca los estudios culturales y estudios estéticos, pero también abarca, con sorpresa, los estudios que tienen que ver con relaciones internacionales y geopolítica. Es decir, de alguna manera hay toda dos grandes vías de pensamiento, que es una, estamos volviendo a una suerte de época medieval en términos
de geopolítica, en términos de relaciones de poder, en términos incluso de política y gobierno, y por otro lado, una visión más entroncada con las humanidades, que es, bueno, preguntarnos por qué sistemáticamente o de forma muy recurrente retomamos temáticas medievales para series de televisión, películas, literatura, videojuegos, e incluso hacemos acciones de recuperación activa a través de pues, festivales, mercados o cualquier otra cuestión, ¿no? ¿De a qué se debe todo esto? ¿Qué es lo que pasa? Entonces hay toda una serie de discusiones en torno a este concepto en donde está ese continuismo, por una parte, de algunos elementos de lo medieval que nunca se fue, por otro lado, una mirada a las temporalidades y a las cronologías en distintos lugares del mundo que son normalmente diferentes entre sí y no siempre marcadas por lo que nos determina, por ejemplo, la Europa o nos puede determinar Estados Unidos. Y por otro lado, pues bueno, sencillamente preguntarnos si si lo medieval es un concepto que nos sirve para también entender nuestro mundo hoy y nuestro mundo en el pasado relativamente reciente, ¿no? Hay trabajos muy significativos. Yo destaco aquí la figura de la doctora Nadia Alschul, de la Universidad de Glasgow, con mucho interés en los neomedievalismos iberoamericanos, y con trabajos ya muy serios sobre esta cuestión, que abarca básicamente literatura, poesía, a veces algo de estética, algo de imagen, ¿sí? Y que está en construcción, realmente está en construcción. Preguntarse si la arquitectura gótica es solo medieval, pues es una pregunta quizás un poco de perogrullo, quizás un poco absurda, pero probablemente sí vale la pena. Ustedes recordarán seguramente cuando se incendió Notre Dame de París, que las grandes disquisiciones que había no era precisamente porque fuese gótica o porque fuese medieval, sino porque era un símbolo, ¿sí? Y entonces aquí aparece un sentir de lo simbólico que va más allá del hecho estilístico. Hay que recordar, y esto es importante, que los estilos artísticos, los estilos arquitectónicos son una construcción teórica, no dejan de ser una forma de ordenarnos para poder analizarlos, ¿no? Y que los compartimentos temporales pues tampoco son aquello muy taxativos o deberían ser muy taxativos. Evidentemente, cuando hablamos de arquitectura gótica, neogótica o novogótica o posgótica o como le quieran ustedes llamar, la verdad, pues sí tenemos que hacer referencia a una serie de elementos que sí se repiten y que quizás hay que prestarles una atención. Uno de los elementos que todo el mundo espera en cualquier análisis de arquitectura neogótica, neogótica, es pues los elementos arquitectónicos, ¿no? Bóvedas de crucería, arcos ojivales, arcos, no sé, claves, ojivas, triforios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen el mismo significado en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tienen el mismo significado, por ejemplo, en construcciones que se acaban de inaugurar hace muy pocos años, por ejemplo, las construcciones que hace este grupo religioso, esta asociación religiosa de laicos, los Heraldos de Cristo en Brasil, en lo mismo sentido. Bueno, esto es una laguna que hay que cubrir, no lo sabemos exactamente, no lo sabemos. Y es algo que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no? Si las mismas formas de construcción de lo medieval, se pueden aplicar a esta suerte de arquitectura más moderna, más contemporánea. Normalmente la historia del arte trata de buscar similitudes y copias de modelos medievales en modelos pues ya neomedievales o neogóticos. Bueno, a veces con éxito, a veces sin éxito, pero es algo que está ahí pendiente y que hay que tener en cuenta. Del neogótico, muy rápidamente, porque yo creo que todos los que me están escuchando saben de este asunto, pues hay que hablar básicamente de una idea generalista que se tiene y que es una idea que, como todas las ideas, tiene un sesgo ideológico, y yo me atrevería a decir que ese sesgo ideológico deriva en posiciones de poder, en posiciones coloniales
y en una lectura unilateral de lo que es la evolución, pues en general, de la historia, del arte o de la arquitectura o de la cultura en general. ¿Por qué me digo esto? Porque la idea general es que el gótico o el neogótico, mejor dicho, surge en Inglaterra. Sin más paliativos, el origen es en Inglaterra, es en el Reino Unido, finales del siglo XVIII, vinculado pues, a fenómenos que tienen que ver con los católicos británicos, los anglicanos británicos, los conflictos religiosos internos, pero también con la aparición potente pues, de todo el pensamiento romántico que deriva en una serie de planteamientos, la ruina, la tristeza, lo monstruoso, etcétera, etcétera, que ha dado muchísima literatura y muchas cuestiones. Incluso en libros, en publicaciones que tienen que ver ya solo con arquitectura neogótica, pues hay una lectura colonial y unilateral por parte de académicos anglosajones, es decir, que bueno, esto surgió de Inglaterra y hay unos grandes difusores que se llaman Alan Rickman o Alexander Pugin, y que estos personajes, a través de manuales, planos y una serie de transmisión de ideas, pues lo derivan por todo el mundo. Yo, en lo personal, lo digo abiertamente, tengo serias dudas que esto sea la única vía, ¿no? Sí es cierto que en el modelo neogótico, la arquitectura neogótica, es un estilo globalizado completamente y eso pues incardina muy bien, perfectamente con pues lo que hace la expansión del Imperio Británico. En este mapa que ven ustedes aquí, pues en todos estos territorios pintados de fucsia, pues sí hay elementos neogóticos. Sí, por supuesto hay arquitectura neogótica. Muy exótica, si ustedes quieren. Encontrarse una capital neogótica, por ejemplo, en Kenia o en Nigeria o en la India, pues sí, no deja de ser exótico, ¿no? Pero también hay muchas otras partes que no están en este mapa, pintadas, y donde también hay neogótico. Entonces, pensar que esa influencia solo es británica es un poco, creo que aventurado, ¿no? Sí hay una serie de elementos que nos advierten de una cuestión que vamos a ver en todas partes, que es la transmisión puntual de ideas, de pensamientos, de técnicas e incluso la movilidad de profesionales y también la transmisión que órdenes religiosas o las iglesias anglicana, católica o otras protestantes hacen por todo el planeta. Y por tanto, ahí incardinamos al neogótico, la arquitectura neogótica, como un elemento de globalización, ¿no? ¿Qué más? Hay otro aspecto que también creo que se ha de trabajar y seguir documentando, porque de nuevo tenemos la presencia de teóricos de la arquitectura a finales del siglo XIX, el más conocido, pues Ruskin, que a través de sus escritos que se leen y se van conociendo en las escuelas de arquitectura nacionales, pues derivan una serie de ideas donde lo gótico, esta idea de lo gótico, tiene un sentido, ¿no? Para Ruskin, pues es un estilo de inspiración religiosa, promotor de la conexión de la divinidad, es un arte que para él representa la vitalidad, la grandeza política, el carácter moral de un pueblo, ¿sí? Y además lo incorpora, pues, esta cuestión de que hay una relación con la naturaleza, ¿no? Y sus formas. Esto es la lectura que hace Ruskin. ¿Es la lectura de todo el mundo? ¿Es la única lectura? Pues sencillamente no, porque hay múltiples lecturas, diversas lecturas, y además algunas de las lecturas no tienen nada que ver con esto y tienen que ver mucho más con política interna. El caso, por ejemplo, de el alemán Alexander Reichenspunger, que en pleno conflicto entre la política alemana de Bismarck con la Iglesia Católica Alemana, construye una idea de que lo gótico es el verdadero estilo alemán y es lo que une la política de Bismarck y la grandeza de Alemania, que se está construyendo como nación, con alguien que debe apoyar esa grandeza, que es la Iglesia Católica. Por ejemplo, este es un teórico que, como es alemán y escribe en alemán, pues es poco conocido, ¿no? O el caso
conocido seguro por todos, de Viollet-le-Duc y todos sus discípulos, que a partir ya de un pensamiento que no tiene que ver con tanto teoría, sino más bien con la acción del análisis, la restauración, la recuperación de elementos y de edificios góticos medievales, construye todo un aparato donde se vincula la técnica arquitectónica contemporánea a su época, a nivel estructural, junto con el pensamiento medieval y sus vínculos con la contemporaneidad de Viollet-le-Duc y, insisto, porque creo que a veces se olvidan, sus discípulos, que son finalmente, muchos de ellos escriben manuales que acaban en las escuelas nacionales de arquitectura, ¿no? Existe, pues, varias vías y yo les puedo decir que está por construir esto de las vías. De dónde, cómo, de qué forma, quiénes lo hacen llegar. Pero me refiero no solo a América Latina, sino también países donde hay abundante neogótico, como es el caso de Estados Unidos o el caso de Canadá, o incluso otros lugares, otros países europeos, el caso, por ejemplo, del neogótico en Rusia o en países de los Balcanes. Ahí todo eso está por trabajarse enormemente, porque ahí lo que vamos a ver es que hay la presencia de personalidades locales, que son las que lo difunden. En el caso latinoamericano son varios elementos o varias consideraciones que hay que tener en cuenta para entender su presencia, ¿no? La primeramente, la inevitable vínculo que existe entre los nuevos estados latinoamericanos que han sido declarados o se han declarado independientes e inician su construcción nacional a principios del siglo XIX, pero que para finales, en el último cuarto del siglo XIX, pues bueno, están en plena construcción política. Y en esa construcción política, la Iglesia Católica aparece con un elemento fundamental de esa construcción, incluso vertebrada en la política, e incluso en esa vertebración en el conflicto político que es el más habitual en toda América Latina entre liberales y conservadores. Pero ahí aparecen como un poder fáctico. Por tanto, los nuevos estados van a ver con buenos ojos la construcción de ciertos edificios, si son iglesias o catedrales, en este estilo neogótico, porque en momentos puntuales, o a veces no tan puntuales, lo conecta con un poder fáctico que es la Iglesia Católica. Por otro lado, esto es otro punto de análisis muy interesante, porque hay numerosos ejemplos. Ustedes en el entorno en Buenos Aires y en el entorno de Buenos Aires tienen varios ejemplos. Es las élites latinoamericanas. Cómo entienden los historicismos y entre esos historicismos lo gótico y cómo eso gótico lo ponen de referencia a una suerte de modernidad deseada, pero una modernidad que también está vinculada con su poder económico, financiero y político. Y entonces nos vamos a encontrar, ahora les voy a mostrar algún ejemplo, palacetes, palacios, mansiones en estilos medievales, estilo gótico, especialmente neogótico, pero también nos vamos a encontrar, por ejemplo, comisarías de policía, bancos, palacios postales, alguna escuela. Es decir, también nos vamos a encontrar que ese estilo se reporta ahí. ¿Y por qué se reporta ahí? Bueno, porque hay que conectarlo con la construcción o la búsqueda, mejor dicho, de las ideas de una arquitectura nacional propia que todos los países latinoamericanos, desde el último cuarto del siglo XIX y más adelante ya en el siglo XX, están haciendo. Es decir, todos buscan una arquitectura propia. Los historicismos en estos momentos finiseculares van muy bien. ¿Por qué van muy bien? Porque de alguna manera pueden ser adaptados, pueden ser reinterpretados y pueden ser, pues, tener una nueva simbología ajena a la que tuvieron en el pasado. Por eso no es de extrañar, pues, que aparezcan palacios postales, por ejemplo, hechos en un neo-isabelino, ¿no? Un gótico tardío español, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, o que existan palacios o palacetes en un gótico que nos recuerda, pues, al mundo medieval de la burguesía, de la incipiente burguesía italiana o incluso la burguesía alemana, ¿no? Y es algo que vamos a ver en América Latina, pero también lo vamos a ver, por ejemplo, mucho en Estados Unidos. E incluso
con la construcción ya de rascacielos con estas mismas fisonomías. En Chicago, en Nueva York, en algunas otras ciudades, ¿no? Aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta de la propia geografía latinoamericana, las migraciones. Muchos países latinoamericanos van a recibir a finales del siglo XIX migración de origen europeo, y esa migración lleva consigo ideas, técnicas, profesionales, personal de distintas categorías, con distintas profesiones, con distintas habilidades, y por tanto eso se deja en el suelo latinoamericano. Y creo que esto es una de las vías de mayor entrada de estos estilos o de cualquier otro estilo arquitectónico y de cualquier otra cuestión que tenga que ver con arte, ¿no? Es la presencia de estos profesionales. Y entre ese grupito de, digamos, arquitectos, ingenieros, artistas que migran desde Europa, italianos, alemanes, pues algunos franceses, también algunos nórdicos y de otros lugares, ¿no? De otros lugares de Europa, también vamos a tener un papel muy importante en las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas nuevas, las nuevas órdenes religiosas, no tanto las viejas, que se vuelven a sentar o vuelven al solar latinoamericano. ¿Por qué? Porque son necesitadas por los gobiernos en turno para construir todas las infraestructuras o participar de la construcción de infraestructuras en educación, sobre todo. Y eso va parejo a la recolonización. Esto es un aspecto muy importante en América Latina que se olvida, que muchos países latinoamericanos a partir de su independencia se recolonizan, o sea, mejor dicho, vuelven a conquistar los territorios que aparentemente eran de los españoles o de los portugueses o habían estado bajo su dominio, pero no lo están. El caso de Argentina, por ejemplo, es muy evidente, ¿no? Con las guerras del desierto, o el caso de Colombia, el caso de Venezuela, o incluso el caso mexicano, que es menos significativo, ¿no? O el caso de Brasil, ¿no? Entonces, esos aspectos también van parejo, porque hay que mandar una serie de personas a colonizar, a recolonizar, y no solo son los militares, y no solo son los granjeros o ganaderos, sino también son las órdenes religiosas, ¿no? Y eso va a ser importante. Y en esa conexión, pues obviamente la Iglesia Católica, que es el gran agente de los historicismos arquitectónicos, porque la mayoría, su representación es el templo, ¿no? Tenemos una iglesia impulsada que renueva la teología a partir del Concilio Vaticano I, y tenemos muchísimas advocaciones nuevas, o que no eran tan nuevas, pero que llegan a la fama, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque la Iglesia debe en estos momentos confrontar nuevas ideas que tienen que ver con posiciones o posturas políticas. El obrerismo, el socialismo, el comunismo un poco más tarde, los posicionamientos liberales, que son muy numerosos, y por tanto la Iglesia también construye formas de que sus intereses estén en la sociedad, estén presentes en la sociedad. ¿Y cuáles son unas formas? Las advocaciones. Hay, por ejemplo, el exitosa advocación del Sagrado Corazón de Jesús, que está por doquier. ¿Por qué tiene tanto éxito? Porque es una vocación a la cual la Iglesia construye una idea de expiación, de pedir perdón de los pecados sobrevenidos sobre la Iglesia Católica por los liberales, por cualquier otra idea, y durante las independencias y sus guerras, y es una manera de reconfortar, una manera de volver a entrar como factor moral en la sociedad. Así sucede con la Inmaculada Concepción, en general los cultos marianos en general. Otras formas son la Sagrada Familia, San José Obrero y muchísimas más. Entonces, pues bueno, vamos a ver ahí que la vocación juega un papel destacadísimo, ¿no? en esta cuestión. Resultado de todo eso. Pues el resultado de todo eso es que el neogótico, centrándome ahora solo en la arquitectura neogótica, tanto religiosa, católica, mayoritariamente, aunque también hay protestante, y civil, que hay un poco menos, pero también la hay, en cementerios, panteones, es muy numerosa en toda América Latina, muy numerosa, y sorprende el olvido que ha habido de esto. Es muy numerosa, ahora verán unos mapas,
geógrafo, pues hago mapas, ¿no? Ahora verán los mapas y verán la cantidad de ejemplos que llevan. Yo estimo que entre templos nuevos, templos con elementos neogóticos en el exterior o en el interior, panteones o cementerios y arquitectura civil y también arquitectura protestante, debe haber en torno a unos 2.000 ejemplos aproximadamente en toda América Latina. Me estoy refiriendo desde México hasta la Argentina. Aquí unos ejemplos, bueno, aquí les pongo unas fotos, pues aquí tenemos ejemplos mexicano, ejemplo chileno, ejemplo brasileño, otro ejemplo chileno o un ejemplo colombiano, ¿no? Hay ejemplos absolutamente espectaculares de tamaños grandilocuentes, enormes, que son el ejemplo de todo esto que les estoy comentando. Es decir que lo gótico, lo neogótico es algo que viene solo de Inglaterra y ya, pues no cuadra, sencillamente. Un ejemplo de esto, que voy a explicar un poquito más tarde, es este templo, el Voto Nacional en Quito, Ecuador. Uno de los ejemplos junto a la Catedral de La Plata o a la Catedral de Luján o el Santuario Guadalupano en México, más grandes de América, ¿no? Pero otro ejemplo es esto que les decía, de las arquitecturas civiles. Este es el Palacio de la familia Undurraga en Santiago de Chile, al ladito de la Alameda, ya fue destruido en los años 70, ¿sí? ¿Por qué una familia muy poderosa de empresarios financieros vinculados con distintos negocios que se introducen a principios del siglo XX en el negocio del vino, por el cual hoy son muy conocidos? ¿Por qué construyen esta enorme casona donde ellos van a vivir, pero también van a alquilar, en el pleno centro de Santiago? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la referencia? ¿Por qué se hace esto? Porque hay elementos aquí religiosos, pero también hay otros elementos que nos están recordando a aquellos señores burgueses de la Hansa del Báltico o de la Alemania o de Brujas en Bélgica o incluso de Italia, ¿no? Del norte de Italia. ¿Cuáles esas similitudes? ¿Qué se está buscando? ¿Es la modernidad de esa época? ¿Es lo que desea? ¿Es la moda? ¿Es lo que se desea para mostrar poder? ¿O de qué estamos hablando, no? Otro ejemplo, pues bueno, un ejemplo mexicano es por qué se construyó un palacio postal, centro de operaciones de uno de los elementos fundamentales del Estado decimonónico, que es el correo y el telégrafo. ¿Por qué se construye en una suerte de estilo? En este caso, dice que es el autor que lo hace, el diseñador que lo hace, dice que es gótico español, ¿no? En realidad es una suerte de neoisabelino con algunos elementos italianos. Es un ingeniero italiano que lo hace, Adamo Boari. ¿Pero por qué? ¿Por qué se necesita esta espectacularidad, ¿no? De nuevo, el Estado también toma estas formas porque son las formas de la modernidad, de la época, y son las formas que de alguna manera están revelando una cierta continuidad en el poder de ese Estado que, por cierto, en América Latina se está construyendo y, por tanto, hay que identificarlo con este tipo de edificios. No se puede hacer cualquier tipo de edificios. Mapas, así rápidamente unos mapas. Bueno, para que el primer mensaje de los mapas que yo les quiero transmitir a todos ustedes es que hay mucha arquitectura neogótica en toda América Latina y que la hemos dejado de lado y que hay que reivindicarla desde distintos puntos de vista. Quizás uno importante es desde el punto de vista patrimonial. Para hacer todos estos mapas yo he utilizado muchísima bibliografía y aquí he podido ver cómo los distintos países latinoamericanos toman su patrimonio, toman sus catálogos de patrimonio y se documentan esos catálogos de patrimonio. Entonces, eso me ha permitido, junto con otras cientos de fuentes, incluso hoy la bondad de Internet y las fotografías que hay en Internet, pues construirlos, ¿no? Caso mexicano, pues bueno, una parte central del país, muy numeroso en los ejemplos. Destaca esa parte central del país porque es la parte donde evoluciona la población, crece la población durante el Porfiriato, que es la época donde estos ejemplos se van a dar. En cuanto a temporalidades, en general, en toda América Latina, a grosso modo, es década de los 60 del siglo XIX y con plenitud, según los casos, años 20, según los casos, incluso años 30 del siglo XX. Y luego
vamos a ver que continúa, lánguidamente continúa hasta nuestros días. ¿Qué más hay? Bueno, en realidad nuevo en el caso mexicano hay poco. Nuevo quiero decir un templo religioso construido de nuevo. Vuelvo para atrás porque me he olvidado de una cosa muy importante. Yo, para hacer estas cartografías, categoricé todo la arquitectura neogótica en general. La categoricé en varias categorías: construcciones nuevas, que eran básicamente templos nuevos, también edificios civiles, o sea, donde había elementos góticos o neogóticos en la arquitectura civil, donde había templos que había elementos interiores, altares, ciprés, retablos, hornacinas, púlpitos, etcétera, etcétera, en el interior de factura neogótica, con elementos exteriores, cualquier decoración, pero el templo no es un templo, muchas veces son templos barrocos o incluso coloniales. Los templos protestantes, que es otra categoría aparte, los elementos funerarios, en los panteones y cementerios de toda América Latina hay muchísimo neogótico, y finalmente una categoría que es esa arquitectura que yo la llamé moderna o contemporánea, que tiene inspiración en lo gótico, que eso es un capítulo aparte, ¿sí? Por tanto, estos mapas que les enseño están construidos con estas categorías. Las temporalidades que le diga, aquí les pongo las de México, pero pudieran ser muy similares para muchos países de Latinoamérica, y con un predominio de esa época finisecular, de cambio de siglo, pero con continuidades. El caso, por ejemplo, les pongo el caso de Venezuela, sumamente interesante y que, bueno, pues nos sirve para ver muchas cosas. Aquí se ve un arco que tiene que ver con aquellas ciudades que son las ciudades donde hay la población, crece la población y además se asienta la población y que tienen un origen colonial. Pero por otro lado también tiene que ver en algún caso con la aparición de los primeros elementos que propician llegada de población. El caso de Maracaibo, ¿sí? El caso de Maracaibo, no sé si se ve el cursor, bueno, aquí en el lago del mismo nombre. Y el resto del país muy poco, ¿no? Muy poco, pero no una concentración excesiva solo en la capital. Otro caso muy interesante es el caso chileno, un país pues sometido a sismicidad frecuente y, por tanto, con dificultades para mantener en el tiempo cierto tipo de patrimonios, cierto tipo de edificaciones, y que en el caso de las arquitecturas neogóticas se ve claramente. Pero aquí también lo que vamos a ver es la adaptación y, bueno, en cuestiones puramente geográficas, el dominio del centro del país, que por mejores condiciones geográficas, pues aglutina mucha población. El eje Santiago de Chile, Valparaíso, por ejemplo, ahí está mayoritariamente, pero también lo vamos a encontrar en el sur, la región de los lagos, ¿no? En torno al lago Yanquihue, arquitectura de madera gótica, neogótica, muy interesante, ¿no? ¿Qué otro ejemplo? Pues el caso de Ecuador, un país en este sentido muy interesante. ¿Por qué? Porque es un país que en su política decimonónica y también de principios del siglo XX va a bascular entre lo liberal con lo muy conservador, ¿sí? Gabriel García Moreno, el dictador o pseudo dictador ecuatoriano ultraconservador y ultracatólico, frente pues a presidentes liberales que continúan, pero que además con una violencia política implícita aquí, porque muchos de estos presidentes mueren asesinados. Reflejo, esto se ve el reflejo en el territorio a través de estas arquitecturas, ¿no? Y la presencia de las órdenes religiosas, de forma muy notable, que colonizan las mentes y las almas y proporcionan elementos de educación. Y esto lo vamos a ver también en la Argentina, en Colombia, en Chile y en Brasil, o sea, este tipo de acciones, ¿no? Más centrándonos, y esta cartografía que evidentemente aquí agarra el eje de Cuenca, Riobamba, Quito, Ibarra, es un eje que está en los Andes centrales, de ciudades que son coloniales y que crecen de distintas maneras a lo largo de finales del siglo XIX, principios del XX, y con ese eje, o sea, hay otro elemento en la costa, Guayaquil, que es la ciudad del cacao, la ciudad exportadora, ¿no? Y que también más tardíamente vamos a ver ahí gótico, ¿no?
en detalle, una cartografía solo de Quito. Interesante la cartografía, ¿por qué? Porque la cartografía nos está diciendo que estos elementos neogóticos de finales del 19, principios del 20, aquí en Quito ya son muy de los años 20 y 30, incluso 40, ¿sí? Lo vamos a ver fuera del centro histórico colonial. No hay espacio para edificaciones nuevas, pero nos está diciendo, se está indicando, y esto es un patrón común, que hay evolución constructiva, evolución edilicia y evolución poblacional en un Quito que crece a finales del siglo XIX como una ciudad, pues digamos, en esa modernidad decimonómica. Otro caso, otra cartografía, esta es la última, es vincular, ¿no? Vincular elementos, estos edificios, estos templos neogóticos con algunas tramas, algunas redes. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, me di a la tarea pues de intentar cartografiar todos los elementos o todos los edificios con rasgos o elementos neogóticos y vincularlos con las redes de ferrocarril. Bueno, ustedes me dirán, ustedes lo están viendo, hay claramente una relación muy obvia entre las redes de ferrocarril, estos templos y que nos dicen algo pues que todos los que me están escuchando saben perfectamente. La colonización interior de la provincia de Buenos Aires, progresivamente, poco a poco, lentamente, hacia el interior. Si lo hacemos una cronología, veremos que esa evolución también cronológica también se ve en los templos, ¿no? Y aquí la riqueza en la provincia de Buenos Aires es notoria porque tenemos ejemplos italianos, alemanes, algún ejemplo hasta noruego, tenemos ejemplos españoles, o sea, hay una variedad, una riqueza muy interesante vinculada con este estilo, ¿no? Bueno, y para entender esa continuidad, esas presencias de la arquitectura neogótica en América Latina, cómo nos podemos organizar, la cantidad de información que hay y la cantidad de elementos y la cantidad de datos que tenemos, pues tenemos que organizarnos. Después de, pues la verdad, si hago cuenta, son años, los he podido organizar en estas 5 categorías, ¿no? ¿Quiénes difunden? ¿Quiénes tienen un papel preponderante en la expansión, difusión y permanencia de la arquitectura neogótica en América Latina, a la cual podría sumar las otras arquitecturas historicistas, que son menores, y algunos eclecticismos? Pues básicamente tenemos varios ejes. Paso por paso, les voy explicando algunos casos, algunos ejemplos de esto. Bueno, un importantísimo difusor son aquello que decía de las órdenes religiosas, especialmente las nuevas órdenes religiosas creadas ya en el siglo XIX, los salesianos, por ejemplo, o órdenes religiosas que las teníamos ya en época colonial, pero que voy a decir esta palabra que es muy contemporánea, se reciclan de alguna manera. ¿En qué acciones? En los dos casos, junto con otras órdenes, capuchinos, lazaristas, padres misioneros, etcétera, etcétera, se van a reconvertir en un brazo de los estados nacionales para esa colonización interior, y es una colonización interior que tiene que ver con colonización de tierra y territorio, con asentamiento poblacional, pero también, importantísimo, con colonización de mentes y de almas, ¿sí? Y conquista de esas mentes y esas almas en territorios y también hay que relacionarlo en algunos casos con la presencia de colectivos de estas órdenes religiosas que son de nacionalidades distintas, ¿no? El caso de Chile, que es muy interesante, el caso de Chile porque lo podemos rastrear muy bien, que se parece mucho al caso colombiano, porque es también parecido. Los carmelitas descalzos tienen una preponderancia en estas acciones. En el caso de Colombia, los carmelitas descalzos se van a encargar de la colonización interior de la región de Urabá, pues esto sería en el norte de Colombia, ¿no? Tocando entre Riobamba, entre la Antioquía colombiana y pues hoy la frontera, sería hoy la frontera de Panamá, ¿sí? En el lado chileno lo que vamos a ver es una presencia desde el eje central
de Valparaíso y Viña del Mar hacia el sur, hacia la región de Chillán o incluso la región de los lagos más al sur todavía. Y aquí hay patrones comunes. Casi, no digo que son fotocopias porque no lo son, pero son edificios muy similares. Y la sorpresa para mí es que la similitud es tanta que es una similitud que no solo abarca a Chile, sino que abarca a Colombia y abarca a Perú. Es decir, el templo del Niño Jesús de Praga, que está en Santiago de Chile, es muy parecido, no digo similar, pero muy parecido al templo del Niño de Jesús de Praga, que está en Lima, Perú. ¿Vale? Y bueno, es un patrón. Y sus arquitectos, sus constructores, son carmelitas, son padres carmelitas que han aprendido. Los interiores son muy austeros, no esperemos decoraciones, no esperemos colores, esperemos algo de importación en lo que son, por ejemplo, altares o cipreses, incluso en suelos y poco más. Aquí en el caso chileno, pues el carmelita Rufo de San José, que sabemos que nació en el País Vasco, pues construye la mayoría de estos templos, de los varios templos que hay aquí. Un elemento que en la Argentina ya está estudiado, incluso hay tesis doctorales, incluso en algún momento en el pasado se escribió novelas, como una suerte de novelas católico-patrióticas respecto a este personaje, es el caso de Ernesto Vespignani, salesiano, con una notable trascendencia en la obra de los salesianos en la Argentina por varias razones. Una de las razones principales es que él fue el creador de la Oficina Técnica Central de Arquitectura Salesiana, que tenía una similitud con la Escuela de Artes de la Orden Salesiana en Turín. Entonces, en la Argentina se convirtió para los salesianos en su dependencia más importante fuera de Italia. Vespignani es un personaje sumamente interesante porque su formación de arquitecto en la Academia Albertina de Turín le lleva a poder desarrollarse como arquitecto plenamente, sí, pero a través también formar a otros jóvenes salesianos, algunos originarios de Italia, otros no, en las construcciones que necesitan los salesianos. ¿Qué necesitan los salesianos? Escuelas, universidades, lazaretos y templos. Esos elementos se van a distribuir con distintas condiciones y distintas categorías por los territorios donde los salesianos operan. ¿Qué territorios prioritarios? Que se dejan sentir la obra? La Argentina, algo el Uruguay y Colombia. Entonces vamos a ver que incluso Ernesto Vespignani, que hay que considerarlo un arquitecto en toda regla, más allá de su condición de salesiano, pues se permite el lujo de participar en concursos internacionales, ¿no? Y como digo, su obra está estudiada y es un personaje muy conocido, ¿no? Lo interesante de Vespignani y los salesianos, lo interesante es que al crear escuela de formación en Buenos Aires, pues permiten que otros jóvenes se formen en las técnicas de arquitectura y construcción. Un caso muy interesante, del cual ya tenemos también tesis doctoral e incluso un libro recién publicado, es Giovanni Buscaglione, italiano, salesiano, que llega después de un periplo muy interesante por el Oriente Medio, va a llegar a Bogotá y, bueno, con la ayuda, tras una formación en Argentina, con la ayuda de su maestro Vespignani, va a trasladar el modelo de la arquitectura. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y lo gótico dónde queda aquí? Bueno, lo gótico queda porque la orden salesiana tomó cartas en la redacción de qué modelos de arquitectura o qué modelo de arquitectura debían seguir sus construcciones. Debía ser austero, debía ser italiano y debía ser suficientemente relevante para mostrar la obra de la orden. Estos elementos los concita muy bien una suerte de mixtura entre un gótico eclecticista un poco espectacular y que se ve en la Argentina, o un gótico con elementos más austeros, más sencillos, donde aparece también elementos de arquitectura en madera que nos va a desarrollar Buscaglione, ya no en Bogotá, sino en otros lugares de Colombia. Por ejemplo, tenemos en San Andrés, Colombia, las islas del Caribe colombiano, ejemplos de neogótico de Buscaglione, y tenemos en la Patagonia Argentina ejemplos
hechos por Buscaglione. O sea, es decir, tenemos ese abanico de esto. Un caso que siempre me llama la atención y siempre explico porque me llama mucho la atención es esta capacidad de transmitir ideas y transmitirse también técnicas y transmitirse planos, que es algo muy habitual en esta época y no nadie se rasga las vestiduras. Es el caso de la iglesia, de estas dos iglesias. La iglesia de arriba es una iglesia en Buenos Aires, ¿sí? En el barrio de Palermo, si no ando equivocado yo, ustedes me corregirán, es la iglesia de San Carlos Borromeo. Esta iglesia, en su interior, es similar a una iglesia que está en la Candelaria, en el barrio de la Candelaria, en Bogotá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque el maestro Vespignani le pasó los planos al discípulo, ya arquitecto, que tenía que trabajar en Bogotá, en Buscaglione. Entonces, si les pongo una imagen de este edificio, este es el edificio, creo que es el edificio bonaerense, y esta imagen, si me deja, es el edificio bogotano. Las similitudes son muchas, son muchísimas, son iguales. Y aquí, pues podemos discutir cuánto de gótico tiene esto, porque aquí en realidad se están mezclando otros estilos. Se están los mudéjares, los moriscos, los árabes, o sea, se están mezclando muchísimas cosas, que es esta sumatoria de estilos o de eclecticismo que se desarrolla al amparo o al pairo, digamos, también de lo gótico, ¿no? Otro ejemplo que les pongo de órdenes religiosas mucho más, digamos, mucho más del siglo XX, llamativo y muy curioso, realmente muy curioso, que es en San Cristóbal, en Táchira, en Venezuela, de los años 40 del siglo XX. Ya no estamos en el siglo XIX ni a principios del siglo XX, estamos en los años 40. En Venezuela. ¿Qué ha sucedido en Venezuela? Bueno, en Venezuela ha sucedido que el fin de una dictadura, la dictadura de Jiménez, y el fin también del anticlericalismo y la eclosión y la aparición de necesidades que las órdenes católicas van a suministrar, que es educación y también el tema pues, religioso puramente, y una de las órdenes que tiene preponderancia o que tiene presencia en el suelo de Venezuela es los misioneros redentoristas. Aquí construyen esta iglesia y fíjense, es una iglesia hecha ya en hormigón, hecha ya con técnicas constructivas muy modernas para la época, y que ellos deciden pintarla de colores, sencillamente a similitud de hacer una especie de pues paredes de piedra, pero de colores. Esta iglesia, esta misma técnica, esta misma acción, me la voy a encontrar en los años 60, concretamente en el año 65, en una pequeña población en Nacajuca, se llama así, en Tabasco, México. Es decir, bueno, aquí empezamos a adentrarnos en preguntarnos por qué los colores, por qué esa cantera falsa, a qué se debe, qué sentido tiene. Obviamente hay que empezar a trabajar, hay que empezar a entender en una cuestión que pues creo que es de largo aliento, es la simbología y que en cada caso es puntual. En este caso queda claro que los colores diferentes mostrados en la piedra pintada de colores, tienen que ver con una lectura de la entrada al templo, a Jerusalén celeste, a la conectividad con Dios, a esa imagen onírica, si ustedes quieren terciar un poco por la psicodelia, de entrar en un templo que es una absoluta novedad en San Cristóbal, en Táchira, ¿no? En Venezuela. De nuevo, aquí los que construyen hay un técnico civil, León Quintero, pero el resto que construyen son todos hermanos redentoristas. Un ejemplo muy contemporáneo y que a mí me parece absolutamente asombroso, que es el caso de los Arautos do Evangelho, ¿sí? En Brasil. Esta es la primera orden religiosa. El tipo es un similar como al Opus Dei o a los Legionarios de Cristo, que se crea en el siglo XXI. Ellos están construyendo, de hecho, el año pasado, antes de la pandemia, inauguraron un templo en Paraguay. Están construyendo estas grandes catedrales que por fuera son muy anodinas y muy grises y muy feas, la verdad, pero el interior, ahora van a ver un interior, son enormemente
coloristas. Ellos de alguna manera nos están retomando una visión de una suerte de gótico que no sabemos si realmente se dio, que es el gótico de los colores. El gótico de los colores en el sentido de que eso es lo que uno espera, eso es lo que uno espera encontrar cuando accede al templo y se pone en contacto con Dios, y eso es lo que espera encontrar cuando llegue la resurrección. Esa es la lectura que tienen los arautos del Evangelio, que es una orden religiosa, de laicos, sí, pero, o de seglares, mejor dicho, que confronta, y ustedes seguramente lo saben, confronta pues el poder de los grupos evangélicos brasileños, ¿no? Es decir, ¿cómo los confrontamos? Espectacularidad, grandeza, volumen, gran cantidad de gentes, y incluso nos vestimos, porque aquí se visten, tienen una vestimenta similar a la caballeros templarios o caballeros de la orden de Calatrava o de cualquier otra orden medieval, ¿no? Una imagen, ustedes me dirán, ahí se lo dejo a su criterio. El cielo pintado de azul con estrellas, referencia a pues, al cielo cristiano, el cielo católico, colores, oros, brillos, todo este tipo de elementos, ¿no? La segunda grupo de presencia, el segundo paquete de presencia es los santuarios marianos. El continente latinoamericano es un continente mariano, ¿sí? Es, el culto a las vírgenes María diferentes, hay muchísimas. Es sumamente interesante, ¿por qué? Porque, ustedes lo saben bien, en la Argentina, en algunos casos se ha vinculado con la construcción nacional, el caso de la Virgen de Luján, por ejemplo. En otros casos se ha vinculado a ciertos grupos étnicos con un peso importante que deben ser rescatados o deben ser considerados por ejemplo, el poder del Estado. En caso, pues no sé, de varias vírgenes ecuatorianas o varias vírgenes peruanas, ¿no? Y así podríamos seguir, ¿eh? ¿Qué hablar de México y la Virgen de Guadalupe? Aquí en México, lo primero antes de ser mexicano es ser guadalupano. O sea, no hay nada que decir al respecto porque es la Virgen de Guadalupe la que conecta, pues precisamente, esa colonización de mentalidades religiosa de México durante la conquista española y que la lleva hasta nuestros días a través de la construcción del nacionalismo mexicano. Bueno, ejemplos hay muchos, muchísimos, y templos creo que requieren todos, ya hay trabajos hechos, pero requieren de investigaciones porque son sumamente ricos e interesantes. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, fíjense este templo. Este es el templo al Santuario de la Virgen del Cisne, en Loja, en Ecuador. Es un lugar de peregrinación entre casas, en esta población del Cisne, pintado de un color azul cielo, el color mariano, el color de la Virgen, pero si leen un poco la entrada van a ver aquí la aparición de todos estos personajes que introducen este estilo. El lazarista, la orden de los lazaristas, que es alemana, que se instala plenamente en Ecuador, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para ayudar al gobierno ecuatoriano a temas relacionados con la educación, y con la figura preponderante, un personaje que debemos considerar casi a la misma altura que Ernesto de Spignani, que es el lazarista Pedro Huberto Brüning, que construye multitud de iglesias en todo el Ecuador. Entre esos, esta la diseñó pues, entre el 1916 y 1930. Se sigue la elaboración de este edificio, se sigue construyendo, y bueno, aparece un arquitecto chileno, un arquitecto ecuatoriano, ¿sí? Y también la aparición y la modificación de un arquitecto italiano que trabaja en Guayaquil y que tiene una empresa de construcción, ¿sí? En Guayaquil, que es Paolo Russo, que vamos a ver un ejemplo de él, ¿no? El interior, bueno, un interior plenamente gótico, con todos sus elementos, con todas sus características, dedicado a la Virgen del Cisne. Otro ejemplo, uno de los más espectaculares, no de América, del mundo, es el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas en Ipiales, Colombia, un lugar que vale muchísimo la pena conocer y visitar, que tiene que ver con una aparición y que tiene que ver con también una suerte de construcción de pues, la realidad o la idiosincrasia o la ideología
territorial local, más bien aquí es local, ¿no? Sobre un cañón del río, el cañón del río Ipiales, se construye, y de nuevo vean los nombres, en este caso hay un proyecto más románico que luego se va a cambiar, pero el primer proyecto es un ingeniero ecuatoriano, un arquitecto italiano, luego va a haber un arquitecto colombiano, se va a seguir construyendo, se inicia en 1916, se acaba en 1949, o sea, eso también lo tenemos que tener en cuenta en estos elementos, la tardanza en construir, son costosos de construir, complejos de construir. Y el interior, de nuevo, hay que fijarse en estas cuestiones porque también encontramos vías de conexión y vías de intercambio de esto, hemos llamado lo gótico, lo neogótico. En este caso, los vitrales son traídos construidos y diseñados por un alemán, Walter Wolf Wasserhauen, que tiene taller en Colombia. Y bueno, por tanto, vamos a encontrar muchos vitrales de este señor. ¿De quién se inspira? Pues obviamente de los elementos medievales, góticos medievales alemanes, ¿sí? Con una reinterpretación local y con las exigencias que le dice su clientela, en este caso, pues colombiana, ¿no? Otro ejemplo un poquito, pues también muy interesante en muchos aspectos. Es un templo neogótico construido en piedra volcánica. Aquí aparece una advertencia de que en el suelo americano encontramos no solo piedra, no solo ladrillo, sino también, en este caso, piedra volcánica y madera. Luego a continuación les enseño uno en madera. El santuario de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa es también un lugar de peregrinación dedicado a la Virgen del Rosario, que protege a toda esta región de los embates creo que es el Tamburagua, el volcán Tamburagua. ¿Cómo se construye este templo? Son planos traídos, literalmente planos traídos bajo el brazo de un dominico belga que se llama Thomas Cornelius Halflands en 1904, porque se ha encargado los dominicos la cristianización de esta región del Ecuador, a principios del siglo XX. Aparece de nuevo, pues tenemos aquí el Bruning, que aparece por todos lados, este lazarista, pero aquí lo interesante es que alguien en Bélgica, no sabemos quién, no lo hemos encontrado, hace unos planos para esta iglesia ecuatoriana. En el interior, bueno, es una iglesia dedicada a pedir a la Virgen que todo tipo de peticiones y sobre todo que el volcán no haga erupción, que no cree problemas y que no haya deslaves y que no haya serie de cosas, pues está plagada de exvotos pintados por un dominico, pues, que fue un significativo artista ecuatoriano, que es Enrique Mideros. Una de las cosas más interesantes, y que yo soy extranjero, México y en cualquier otro lugar de América Latina, es la sorpresa para mí de la riqueza artística que guardan muchos de estos edificios y de los nombres de muchos artistas que son poco trabajados o poco conocidos, ¿no? Otro ejemplo, o tercera vía de presencia o de acceso del gótico, los migrantes, el factor migratorio, los técnicos que migran, los profesionales que migran. Primer ejemplo, un ejemplo que es de los años 30, 40, 50, incluso un poco más, que es Paolo Russo Scuderi en Guayaquil, Ecuador. En Guayaquil hay varias iglesias neogóticas, la catedral principal y algunas otras iglesias. Y bueno, tenemos aquí este ejemplo muy, muy interesante de la catedral de San Pedro en Guayaquil, construida siguiendo algún modelo, algún elemento que tiene que ver con Italia, algún elemento, pero no ni mucho menos todos. Y tenemos también pues la aplicación ya pues de técnica constructiva contemporánea a la época que se construye esto, que esto es de los años 40, 30, 40, ¿no? El hormigón, hecho en hormigón. Algunos otros elementos, bueno, aquí hay una copia, esto es una copia de una Inmaculada Concepción de Lorenzone, hecha por un artista, David Pacaruru, en 2003. Bueno, y voluntad de copiar, a llevar la copia o llevar el elemento gótico hasta las últimas instancias, incluso en la contemporaneidad, porque se adapta al estilo en el cual fue referido.
Otro ejemplo muy interesante, pero muy interesante, de esto estoy muy orgulloso de este ejemplo, en el sentido de descubrimiento, entre comillas, me van a permitir, es una pequeña parroquia en Puerto Octay, en Chile, al lado del lago Yanquihue, en la región de los lagos en Chile, construida, es colonización alemana en el sur de Chile, con la aparición aquí importante de un sacerdote que es jesuita, misioneros jesuitas, en este caso el padre Jan Melvik Hanran, que se encarga de cristianizar de forma el culto católico esta región del sur de Chile, que está pasando por un proceso de colonización y que juegan un papel muy importante los alemanes, a los cuales el gobierno chileno ha entregado territorio, ha entregado tierras para esa colonización. El ejemplo de fuera es una sencilla capilla parroquial de un pueblito, de un pueblo pequeño, pero el interior, miren ustedes el interior. El interior, abedul, alerce, todo de madera, todo gótico, los arcos ojivales, bóvedas de crucería, pues ahí tienen las hornacinas, todos esos elementos, suelo de madera, aprovechando la riqueza pues de la forestería, lo forestal de esta región de Chile, ¿no? Sumamente interesante y que esto nos recuerda, por ejemplo, a las iglesias de madera que hay en las islas vecinas o cercanas, ¿no? Del archipiélago de Chiloé, ¿no? Otra foto, marquetería, ahí también en lo que se ve la baranda y estos elementos hechos en estas maderas, ¿no? Es un ejemplo muy, muy significativo, de los más espectaculares, a pesar de su tamaño, de toda América, ¿no? Y luego la cuarta, y que aquí nos tenemos que entrar y poner un poco, pues arremangarnos los pantalones en el sentido de ponernos a trabajar de los porqués, son los grandes templos neogóticos. Encontramos grandes templos neogóticos por todo el continente, tienen alguna razón de ser, tienen alguna explicación y hay lecturas para todos los gustos, absolutamente para todos los gustos y de todos los intereses. Desde la potenciación de una élite local que a través de la construcción o de pagar la construcción quiere tener una preponderancia en el entorno social, pero también en el entorno político de su región, hasta posicionamientos que tienen que ver con la política nacional o con la idea de una construcción nacional específica. Hay de todo, ya les digo. Aquí varios ejemplos. La Basílica de Luján, San José Obrero de Arandas en Jalisco, Sagrado Corazón de Jesús en León, Guanajuato, León, Basílica Voto Nacional, Catedral de la Plata, Templo Expiatorio de Guadalajara. Dos ejemplos, les pongo dos ejemplos que tienen, para que se entienda un poquito todo el análisis que se puede llegar a hacer. El primer ejemplo es un ejemplo mexicano, es el Templo Expiatorio de Guadalajara. Es un templo que aquí lo interesante son dos aspectos. El primer aspecto interesante es por qué se construye. ¿Por qué se construye un templo tan grande? Es unas dimensiones muy grandes. ¿Por qué se tarda tanto en construir? Desde 1899 a 1972, más de 70 años. ¿Cuál es la motivación? Básicamente es un templo dedicado al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, convertida en una vocación universalista, que el Papa extiende por todo el orbe. ¿Con qué sentido? Con el sentido, de nuevo, lo vamos a encontrar en varias advocaciones, que tienen la capacidad de concentrar o conciliar el perdón de los pecados del hombre y de la sociedad, la expiación a través de la presencia de este templo. Por tanto, tiene que ser muy grande, muy espectacular y tiene que estar abierto 365 días al año, 24 horas al día, completamente abierto, porque hemos de confrontar esta apertura continua y esta grandiosidad contra quién. En este caso concretamente, contra el gobierno liberal anticlerical mexicano. Recuerden la figura de Benito Juárez y su sucesor Lerdo de Tejada, y hemos de confrontarnos también con el arribo preocupante, esto le preocupa al Cabildo Catedralicio de la Catedral de Guadalajara, quien es el impulsor de esta construcción, la presencia protestante en México. ¿Qué se hace para construirlo? Bueno,
se toman los, digamos, ingenieros locales que hacen proyectos hasta que finalmente se encuentra un ingeniero extranjero que hace un diseño y que creen el diseño, no sé si lo tengo por aquí en alguna imagen, no lo tengo, es igual en este caso a la Catedral de Orvieto en Italia. Es un caso de copia, casi de copia. ¿Por qué? Porque el arquitecto en concreto, el ingeniero italiano en concreto, Adamo Boari, decide, vamos a decirlo así, inspirarse en ese templo. Ese es un caso muy interesante que nos alerta de cuántas copias o cuántas similitudes puede haber, porque hay casos de similitud y hay casos de ninguna similitud. Hay casos de similitudes parciales en elementos y hay casos de, insisto, totalmente nuevo, totalmente novedoso, totalmente latinoamericano. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Aspectos que hay que tener en cuenta. Que hay proyecto, que es un proyecto fachadista normalmente en el siglo XIX y que la apertura de cimientos y la finalización lleva muchos años y que en esa participación, en esa construcción de largo aliento van a participar numerosos ingenieros y arquitectos y que algunos de esos ingenieros, algunos de esos arquitectos ya los podemos considerar dentro de la modernidad arquitectónica del siglo XX, del movimiento moderno arquitectónico del siglo XX, incluso de la arquitectura contemporánea. Entonces, la longitud en el tiempo en la construcción nos lleva a estos devenires, ¿no? Y aquí entramos también, sabemos en este caso concreto, de la sofisticación de quien lo construye en cuanto al aprendizaje, por ejemplo, del gótico medieval en sí mismo, ¿no? ¿Sí? Estereotomía, del trabajado de la piedra, apreciación y conocimiento de los maestros medievales, que los arquitectos que van tomándolo van incidiendo en ese aspecto. Este es un caso bastante particular. Es interesante, ¿por qué? Porque al poder encontrar mucha información, por suerte, nos ha podido dar ideas de qué es lo que se pretende. Les leo lo que está en negrita. Aunque es un caso mexicano, lo podríamos extrapolar a otros latinoamericanos. Dice, es que se trata de levantar un templo al Dios de la infinita grandeza, ante cuya presencia el oro más puro es vil escoria y los más relucientes diamantes pedazos de carbón deslucidos y opacos. Hemos visto los planos levantados por el ingeniero arquitecto Adamo Boari y en nuestro humilde concepto nada dejan que desear. La grandiosidad y belleza que revelan esos planos dan una muestra clara de lo que será el templo. Aquí, de leer esto, se entiende que lo que es importante es grandeza, gran volumen, gran tamaño, espectacularidad. ¿Por qué? Porque es el templo al Dios de la infinita grandeza. Es una lectura claramente pensada como un elemento simbólico a dejarlo en el espacio urbano, en el paisaje urbano, por los siglos de los siglos. Es decir, no es una cuestión banal, no es una cuestión banal. ¿Y por qué en neogótico? ¿Por qué en gótico? Bueno, tenemos la suerte también en caso mexicano de que sabemos que la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica lo plantea en algún momento, concretamente en el año 1908. En 1906 hay un congreso eucarístico nacional en México, se reúnen todos los obispos y demás representantes de la Iglesia Católica mexicana en Guadalajara y 2 años después se publican las actas. Y en la sección de liturgia hay un subapartado de arte, se dice esto, se dice eso. Impúlsese la construcción de los templos y edificios de caridad de acuerdo con la arquitectura cristiana. Primera gran pregunta, ¿qué es la arquitectura cristiana? Para la Iglesia mexicana es lo gótico, no hay más. Lo gótico y en todo caso, si no tienes mucho dinero o muchos recursos, te vas a algo románico, pero de ahí no pasas. ¿No? Ninguna exageración, ninguna veleidad contemporánea ni modernidad, porque además lo dice artículo 107 de ese listado, ¿no? Dice, el estilo modernista, el arte nuevo, no es conveniente que se adopte en su estado actual para la arquitectura de los templos. Es decir, y dice, bueno, se podrá emplear un poco la pintura y, bueno, de forma invisible el hierro forjado, pero nada de esa modernidad que ya estamos empezando a ver, nada en absoluto. Obviamente esto para los años 40 y sobre todo 50 del siglo XX en México se rompe completamente, ¿no? Pero este es un ejemplo que podemos encontrarlo y que falta investigación, sí, pero que probablemente lo vamos a encontrar similar en otros lugares de América Latina, ¿no? Bueno, unos elementos más. Obviamente, pues aquí hay que introducir todo la cuestión de la decoración
neogótica en cualquier tipo de elementos y quiénes son los artistas que lo hacen. Y bueno, aquí tenemos cosas, pues sí, de los años 30, de los años 40, pero incluso de los años 60. Ese retablo que ven ahí es de los años 60, construido por un ceramista catalán, ¿sí? Y enviado a México, ¿no? Otro gran ejemplo espectacular, uno de los más interesantes de América, es la Basílica del Voto Nacional en Quito, Ecuador. Bueno, tiene una historia que hay que relacionarla con la construcción nacional del Ecuador. Su origen es el origen del templo, pero no la construcción, no la inicia la construcción, es el 25 de marzo de 1874. ¿Por qué? Porque ese día el general Gabriel García Moreno, el gobernante que ya lleva creo que 2 mandatos en esos momentos, les digo, pseudo dictatorial que tiene el Ecuador, ultraconservador y ultracatólico, junto con al arzobispo de Quito, José Ignacio Checa y Barba, que no sé si tiene algo de pariente mío, no lo sé, pues consagran toda la nación ecuatoriana al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo esta vocación, Ecuador puede pedir perdón, puede asumir perdón de todos sus pecados, que tienen que ver sobre todo con política liberal, para seguir adelante en su construcción nacional. ¿Con qué está relacionado esto? Esto está relacionado con los católicos franceses, porque sabemos que el general Gabriel García Moreno tenía muy buenas relaciones y tenía muy buenos contactos y recibía información y también lecturas de los católicos franceses que para similares fechas están construyendo el Sacré-Cœur en París, también un templo expiatorio en este sentido. Y esto nos alerta de una cosa que vamos a encontrar en otros lugares de América Latina. ¿Cuántos territorios, cuántas naciones, cuántas provincias, cuántos municipios, cuántas poblaciones están dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús, especialmente al Sagrado Corazón de Jesús, con el ánimo de redimir sus pecados? Son muchísimas, son numerosas en todo el continente. Bueno, este hecho lo convierte en una voluntad, en un deseo, tras el asesinato del general Gabriel García Moreno, en un deseo que gran parte del Partido Conservador ecuatoriano, donde hay personajes del catolicismo más ultramontano ecuatoriano, como Julio Matovelle, que es creador de la Orden de los Oblatos, pues deciden impulsar la construcción de un templo grandilocuente dedicado a esa vocación, y concretamente por eso se llama el voto nacional que hizo Ecuador frente al Sagrado Corazón. Es un templo gigantesco que tiene varias fases. Tiene una primera fase con un templo más pequeño, que luego se inserta el templo más grande. Aquí viene el plano, con numerosísimos nombres de ingenieros, arquitectos, primero extranjeros, porque no hay una Academia Nacional Ecuatoriana hasta más tardíamente, luego ya ecuatorianos, ¿sí? 96 años de tardanza, construcción y dirigida en esto, por una orden religiosa, los oblatos, que son la que recauda elementos. El interior, pues bueno, ¿de dónde se toma el ejemplo? Este es un caso que sabemos perfectamente que fue encargado a un extranjero, concretamente al arquitecto de la diócesis de Bourges en Francia, Josep-Émile Tarlier, se le encarga, y Tarlier nunca viajará al Ecuador, jamás viajará al Ecuador, envía los planos y ahí son reinterpretados primero por Brüning, Pedro Humberto Brüning, lazaista, y luego por otros arquitectos. Y se va construyendo sucesivamente. Es un templo con un altar mayor dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, con un altar central para oficiar la misa, con unas dimensiones gigantescas en todos los elementos, con una batería en todas las capillas de todas las vírgenes latinoamericanas, con la presencia de todos los padres de la Iglesia ecuatoriana en sus mosaicos, en sus vitrales. Es todo un templo dedicado al catolicismo ecuatoriano, con una lectura absolutamente politizada, ¿no? Politizada. Y con unas curiosidades que nos alertan de que debemos mirar esto desde una visión latinoamericana, descolonizada, ¿sí? O decolonizada. Por ejemplo, en este templo, esta gran catedral, observamos en las gárgolas animales de la fauna ecuatoriana. Armadillos, iguanas, galápagos,
cóndores en las cumbres, en los cimborrios, en las torres de los cimborrios, vuelan ahí figuras, esculturas de cóndores, ¿no? Que es un animal andino, ecuatoriano. Pero también en los vitrales, no sé si tengo algún ejemplo por aquí, sí, en los vitrales representamos en el rosetón principal, un enorme rosetón, a la flor nacional del Ecuador. ¿Cuál es la flor nacional? La orquídea, ¿no? La riqueza en las orquídeas ecuatorianas, que es muy notable, representada en estos elementos. ¿Y quién hace esto? Bueno, de nuevo, tenemos que volver a lo local, a los artistas locales. En este caso concreto es Mario de Ayala Moya, que es un vitralista con taller en Cali, Colombia, de origen español. De hecho, su padre es un exiliado de la Guerra Civil Española, que pues construye este tipo de vitrales, pues, tanto en Colombia, sabemos de él en Colombia, en Venezuela y en Ecuador, y bueno, pues toma estos elementos que requieren de un estudio. De hecho, aquí ya hay, en América Latina, hay un grupo muy notable de estudiosos de los vitrales que nos informan con mucho detalle de todo lo que hay alrededor de un vitral, que es muchísimo, y mucho de transmisión de ideas y de conocimientos y de elementos estéticos, ¿no? Ahí está el trabajo en Chile, por ejemplo, de Andrea Arauz, que una gran estudiosa de este tema, ¿no? Más elementos. Bueno, la introducción de la contemporaneidad, de elementos de la arquitectura sacra contemporánea. El ejemplo del escultor Agustín de la Herrán Matorras, que en los años 70 y 80 del siglo XX construye estas puertas, construye estos elementos que van en las puertas principales, ya con una factura absolutamente contemporánea, ¿no? Y bueno, pues es otro elemento que enriquece todo este aparato, este enorme aparato que tiene este enorme templo que, bueno, pues es un paradigmático de muchas de estas cosas de esto. Y la quinta presencia, para ya ir cerrando, es cómo los nuevos templos y la modernidad arquitectónica, cómo se incardina lo gótico, ¿sí? Lo gótico, cómo se mete, cómo lo metemos y cómo se considera y por qué se considera, porque podría no considerarlo y dejarlo correr y hacerlo completamente moderno, ¿no? Como otros muchos templos que hay y muchos otros edificios que hay. Les pongo un ejemplo muy modesto, un primer ejemplo muy modesto, que es la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en el barrio del Golf, en la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile. Es muy modesto a pesar de que su entorno, el entorno urbano donde está, es un entorno de altísimo poder adquisitivo. Aquí está la élite chilena en este barrio, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué tiene de gótico? Bueno, tiene de gótico algunos elementos porque estamos viendo que en la sencillez, incluso en la sencillez económica, pero también en la sencillez que algunas órdenes transmiten, esto creo que son agustinos, ¿sí? Lo ojival, lo gótico, referenciado en lo ojival, es un elemento que tiene que ver con la iglesia, con la idea de iglesia en sí misma, y por tanto no se puede entender una iglesia si no hay un arco ojival. Primera cuestión que se va a ver dentro de las arquitecturas de la modernidad, ¿no? O contemporáneas incluso. Y luego en el caso concreto pues tenemos que destacar las pinturas que nos recuerdan un códice o una miniatura medieval que hace el artista, que es un religioso, primero artista laico y luego se hará religioso, Fray Pedro Subarcasó Errauris, un artista sumamente conocido en Chile, que pues va a pintar estos frescos que, insisto, recuerdan a una miniatura medieval, ¿sí? Y que le da ese tono medievalizante que junto al arco gótico pues nos recuerda y de alguna manera nos permite construir una idea de una iglesia de lo sagrado, pues en una suerte de contemporaneidad muy austera, la verdad, muy austera, porque los agustinos son bastante austeros. Más alambicado, más complejo, más quizás exagerado, ¿no? Aquí es hormigón y estructuras metálicas, envigados de estructuras metálicas y planos o cubiertas curvas en hormigón pretensado, y es un edificio que se inicia en 2003, diseñado por un arquitecto ecuatoriano, arquitecto Jaime Williams Benavide. Es la Catedral de Buen Pastor en Santo Domingo de los Sachilas o Santo Domingo de los Colorados en Ecuador. ¿Por qué se construye? Bueno, básicamente se construye porque se ha creado una nueva diócesis
¿sí? En esta región, es una región entre la costa ecuatoriana y los Andes, ¿sí? Y se necesita una catedral y, por tanto, el obispo, el primer obispo en turno, decide pues concitar la caridad, la limosna de sus fieles, de sus feligreses, para construir este templo que está en construcción y que, le insisto, aquí los elementos son completamente de arquitectura contemporánea. De nuevo, ¿por qué lo gótico? Bueno, porque el referente de una cátedra, de una catedral, de la presencia del asiento, de la silla del obispo, debe ser lo gótico, o piensan que debe ser lo gótico. Y no se espera nada más. Y aparte aparece también en algún documento, en alguna explicación en prensa, se dice que esto también se hace para atraer el turismo, porque es una región que no atrae el turismo realmente, este lugar, ¿no? Algún otro ejemplo también, y que con esa modernidad, y que, bueno, yo creo que algunos son muy llamativos. Este es un caso que vamos a encontrar en la población de Rubio, en Táchira de nuevo, esto Táchira cerca de la frontera con Colombia, en Venezuela, la parroquia de Santa Bárbara. La parroquia de Santa Bárbara tiene una primera piedra en 1934 de un arquitecto español del cual nada más sabemos su nombre, no sabemos nada más, pensamos que está equivocado el apellido y por tanto no sabemos nada más, que viene con un proyecto de los dominicos tienen presencia muy notable y los redentoristas en Venezuela, y bueno, pero que se va a dejar sin construir muchos años por cuestiones económicas, básicamente, y que va a ser tomado por Erasmo Calvani. Erasmo Calvani, pues es uno de los grandes arquitectos venezolanos de la modernidad arquitectónica venezolana, autor incluso de templos, grandes templos, en factura de arquitectura contemporánea plenamente. ¿Por qué lo hace gótico en este caso? Bueno, es la voluntad de la orden que está detrás, que son los dominicos. Y tiene que seguir eso, ¿no? Él, a pesar de que, por ejemplo, ha construido en factura brutalismo arquitectónico, es arquitectura brutalista en realidad, Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, pues no. Bueno, sí, ¿y cómo lo resuelve? Lo resuelve de dos maneras. Ladrillo, por un lado, y por otro lado, estas formas góticas que simplemente son señaladas, mencionadas, con hormigón, ¿sí? Estas facturas que se ven de, pues, estos pináculos, todos estos ábsides, todos estos pináculos, ya lo he dicho, que son marcados, simplemente marcados y construidos en hormigón. Y bueno, el interior muy austero, tiene que ver con costos económicos, obviamente, también con la orden religiosa, en ladrillo, puramente en ladrillo. Ladrillo que construye estas formas góticas. Bueno, y finalmente el último ejemplo que les pongo es un ejemplo también chileno, es la Catedral de San Marcos en Osorno, en la región de los lagos. Osorno, la capital ganadera de Chile, en el sur, centro-sur de Chile, mejor dicho. Bueno, ustedes saben, pues en el año, creo recordar que fue el año 1960, si no me he equivocado, sufre un terremoto muy violento, con epicentro en Valdivia, el terremoto más fuerte que ha habido en la historia, destrucción masiva de edificios de todo tipo, las iglesias, por supuesto, se caen, y el obispo de esta diócesis, que es el padre capuchino, heredero de esa tradición de colonización alemana y no alemana que los capuchinos y los jesuitas harán en esta región, el obispo Francisco Valdés Subercaseaux, pues decide encargar, o mejor dicho, decide convocar un concurso que en principio quedará en términos nacionales, pero tenía voluntad de ser internacional, de arquitectura para construir una nueva catedral. El premio lo va a ganar el arquitecto León Prieto Casanovas. Es un arquitecto conocido en los ambientes chilenos, es un arquitecto con solo obra en Santiago, es un arquitecto de apartamentos, un arquitecto funcionalista. Como un arquitecto funcionalista toma un templo, el único que va a construir en su vida, bueno, lo toma a través del uso del hormigón, que imagina las formas góticas.
¿Y cómo las imagina? Las imagina en un suerte de minimalismo simbólico. Ese cimborrio que uno esperaría o esa portalada que uno esperaría se convierte aquí en paredes de hormigón pretensado con elementos columnares de hormigón entrelazados y que recuerdan, eso lo dice el propio arquitecto, a las manos alzadas en oración, que es el origen simbólico pues, del arco ojival. ¿Sí? Lo interesante de este templo también es otro elemento, y de nuevo nos alerta de la riqueza, de la enorme, enorme riqueza artística de Latinoamérica. Es los vitrales y los mosaicos de tonos bizantinos y que nos recuerdan pues, a ese mundo ortodoxo, desarrollados por uno de los artistas de arte sacro más significativos de América Latina, que es Juan Francisco Echenique Celis, con muchísima obra, muy centrada en Chile, pero muy destacada. Es estos mosaicos donde se representan los 12 apóstoles que vienen a romper el gris, lo aburrido, lo poco atractivo de ese hormigón que han usado para esta iglesia. Lo rompe con el color de los vitrales, de 3 millones de teselas que hay puestas aquí. Y el interior, bueno, el interior, de nuevo, o sea, el arquitecto León Prieto lo resuelve. ¿Cómo lo resuelve? Lo resuelve de dos maneras. Una, de nuevo, el hormigón continuado, 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 porque el miedo al sismo es muchísimo y no se puede volver a caer. ¿Y la imitación de qué? Del producto, del material local con el cual se han construido muchísimas iglesias. La madera. Es muy curioso porque esto es hormigón del cual se imita la madera. ¿Sí? Y bueno, luego los vitrales, estos vitrales, que en realidad es la solución de arcos ojivales entrelazados alrededor de las paredes o del perímetro del templo, que iluminan y que hacen entrar esa luz blanco-amarilla, que bueno, de nuevo, ¿a qué nos recuerda? Pues es una diócesis, y es una diócesis relativamente nueva, pues a los colores vaticanos, a los colores de la Iglesia Católica, el amarillo y el blanco. ¿Sí? Y por mi parte, pues nada más, voy a finalizar la presentación. No sé si, no sé cómo dejo de compartir, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias a todos y abierto a cualquier pregunta que pueda haber en esta charla, pues bueno, que ha sido bastante rápida, ¿no? Digamos, bastante somera, vamos a decirlo. Somera, pero sumamente informativa. Es decir, hablo por mí y creo que en mi nombre una cantidad de gente aquí de Argentina que quizás desconocemos toda la riqueza que hay en América con respecto a la arquitectura neogótica. Y así que no sé, es como abrir un panorama nuevo. Es decir, nosotros siempre estamos acostumbrados que lo que conocemos es lo que tenemos más cerquita y es lo que se ha estudiado un poco más, pero uno se da cuenta como hay puntos de contacto. Es bastante interesante. Así que, no sé, desde el vamos es sumamente interesante y atractiva la charla, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta, por favor? ¿Va a hacer alguna consulta? Sí, sí. 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 Bueno, yo creo que el uso de los materiales tiene que ver mucho con la adaptación, mucho con la adaptación. ¿En qué sentido? En ese lugar concretamente, en Baños de Agua Santa,
pues el dominio realmente de la piedra volcánica es abrumador. O sea, están en las faldas de un volcán bastante, además, bastante grande y además junto al volcán hay otros volcanes, ¿no? Estamos en el eje central volcánico ecuatoriano, ¿no? Entonces, la piedra volcánica está por todas partes. Si tú haces bancales, los bancales para la cosecha, es una región que se dedica a la floricultura, de exportación en algún caso. Entonces, si los bancales que tienen origen incaico se usaban y se piedra volcánica, ¿por qué no usar piedra para hacer un edificio que sí? Aquí lo curioso es que combina el plano que trae un dominico belga, hecho por un arquitecto belga seguramente, y con la factura en el material que tengo disponible, ¿no? Y que lo desbasto y lo trabajo, ¿no? Esa adaptación. El caso de Chile, de los jesuitas alemanes y la colonización alemana, es exactamente lo mismo. La mayoría de los migrantes dominan el arte de la carpintería y la ebanistería. Bueno, pues voy a usar la madera que tengo en abundancia en la región y no la piedra que no la tengo, que casi no la tengo, o cualquier otro elemento. También hay casos de fracaso. Por ejemplo, me viene a la mente la iglesia, creo que es la iglesia de la Sagrada Familia en Santiago de Chile, que es un proyecto de un francés que decide construir en ladrillo y traen los ladrillos, incluso los hacen allí los ladrillos. ¿Por qué fracasa? Porque el francés desconoce la sismicidad chilena. Y al primer sismo se descreva, la iglesia entera se quiebra, ¿no? Y de hecho hoy no se puede acceder porque está a punto de ruina, ¿no? Está en ruina esa iglesia por cómo se construyó. Es decir, la adaptación es necesaria por las condiciones. Y hay un factor muy importante que a veces olvidamos, la economía. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que muchas de estas iglesias, el dinero para hacerlas sale, uno, porque hay un trueque en el trabajo. O sea, la feligresía trueca su devoción y su fe en trabajo, los domingos, por ejemplo. Y por otro lado también, que el dinero no es abundante. El dinero se recoge en las limosnas de las misas o en algunas herencias que se pueden dejar o en algunas peticiones que se hacen puntuales, pero no hay dinero disponible. Por tanto, adaptarse también es necesario para construirlo, ¿no? Otro caso son lo que sucede en las capitales de país o en las capitales de provincia, donde pues hay más recursos quizás, una intervención de lo político muy interesante. Por ejemplo, el voto nacional es una iglesia que se ha podido construir del tamaño, la calidad y los medios que tiene porque hay no donaciones, está en el presupuesto nacional colombiano. O sea, una cosa muy interesante es ver cómo año con año le fueron dando presupuesto nacional, presupuesto público. Entonces, claro, aquí hay otra consideración que se construyó al armar una ley, al armar una serie de propuestas cuando se construyó, ¿no? O sea, la casuística es varia, pero sí es importante tener en cuenta las adaptaciones porque son múltiples y de todo tipo, de todo tipo. Interesante. A mí me pareció interesante cuando marcó y acaba de decir también, la relación con el poder político. A nosotros nos pasó, por ejemplo, con la Catedral de La Plata, que se terminó de realizar lo que tiene que ver con la fachada, la construcción de las torres que habían quedado inconclusas, y se hace con un fin político. Y esto se hace a fines del siglo XX, si yo no recuerdo mal, 1999. Como terminar un edificio religioso, cómo está conectado con el poder político, ¿no? Y el manejo de la imagen, que también vuelve a ser un elemento esencial en la Edad Media, porque exacto, no solamente lo que vimos, que usted mostró, no solamente tiene que ver con la construcción y con todos los factores que hacen que se construya este tipo de arquitectura neogótica, sino como también hay un manejo de la imagen que también viene de la Edad Media. Ese manejo simbólico es interesantísimo. Exacto. Incluso ahora hay que añadir en la contemporaneidad, y hay casos de eso, hay bastantes casos además, con el turismo. O sea, el vínculo religioso político deviene también como producto turístico.
¿no? Porque hay una atracción por un público o simplemente por un público que al activar políticas de turismo generales dice, bueno, ¿qué elementos vamos a visitar? Pues nada, esa iglesia tan grande hay que visitarla, ¿no? Que es un poco pues lo que se observa en estos grandes edificios, ¿no? Y en muchos lugares. Yo, bueno, yo lo vi en La Plata, lo he visto en Luján, lo he visto en Quito, lo he visto en México, ¿no? Que son elementos turistizables. En algunos casos hay connivencia de poderes políticos que son de derechas y algo más de derechas, y con personajes de esa política de derechas que son también católicos, practicantes, incluso participantes activos en alguna suerte de asociación o entidad católica, ¿no? Léase, caso mexicano, por ejemplo, Legionarios de Cristo, Opus Dei, ¿no? El caso brasileño que les mostraba de Autos de Evangelo, ahí es, sencillamente hay una conexión entre gobernadores, alcaldes, el obispo primado, que fue obispo primado de Sao Paulo y ahora está jubilado, ya falleció, creo que ya falleció incluso, con esta orden, ¿no? Entonces sí hay unas conexiones ahí donde obviamente, como tú bien dices, lo simbólico se resuelve de nuevo muy importante y con unos significados que no esperábamos o que no teníamos muy en cuenta, ¿no? Sí, en este sentido. Sí, es cierto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Rocío, ¿quieres preguntarle algo más? No me escucha. Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta más. Nos queda despedirte. Bueno, te podemos tutear, ya nos conocemos. Sí, claro que sí, por supuesto. Despedirte, agradecerte enormemente y bueno, y saber que bueno, que estamos aquí y que en alguna otra oportunidad, si vos estás de acuerdo, te convocaremos nuevamente para que nos des alguna otra charla, porque realmente ha sido un placer enorme escucharte. Gracias, ¿no? Muy, muy amable. Bueno, yo pongo mi correo electrónico aquí en el chat para todos los que están escuchando. Si quieren, yo tengo todos mis trabajos, algunos como estos que están en inglés de este libro reciente del Gótico Global, los tengo en mi página de internet o van a estar en mi página de internet, pero si alguien los requiere, los necesita por algo, pues yo encantado de hacérselos llegar o no, a ver, me estoy equivocando. Hacérselos llegar. Por nuestra parte, si te parece bien, lo que vamos a hacer es poner tu dirección. Por otra parte, la vamos a poner en nuestras plataformas para que la gente que, es decir, que se acerque a ver la charla y escucharla, es decir, que sepa cómo conectarte contigo. Exactamente. Así que contá con que nosotros ya lo ponemos en la página. Muy bien, perfecto. Y bueno, y seguro que te vamos a escribir porque hay una cantidad de información que diste tan interesante que bueno, que uno cuando le empiece de nuevo a pensar y a masticar, seguramente te vamos a escribir para consultarte. Muchas gracias, ¿no? Yo encantado de colaborar o participar o hacer cualquier cosa, encantado. Es un tema que llevo mucho tiempo. De hecho, he ido dejando mis temas de geografía pura y dura por esto, ¿no? Entonces, yo encantado, ¿no? Y soy consciente de que hay mucho trabajo por hacer todavía, que vosotros, por ejemplo, en la Argentina ya tenéis muy buen pie hecho, ¿no? Ya tenéis trabajos, por ejemplo, desarrollados de, por ejemplo, la Catedral de La Plata, todos los trabajos que hicieron en su momento Ofelia Mansi, Francisco Corti, por ejemplo, ¿no? Pero ellos en realidad fueron los titulares de la cátedra, digamos que es ahora nuestra cátedra, nosotros estamos digamos, a cargo de la cátedra que fueron del profesor Corti y de la profesora Mansi. Así que muchos de los trabajos, es decir, uno fue partícipe, es decir, estando junto a ellos y viendo cómo los hacían. En nuestro caso, en el trabajo que ellos han hecho, que ha sido pionero con
el neogótico relacionado con comunidades especialmente inglesas, escocesas y demás, tiene otro tipo de relación, no es una relación con la Iglesia Católica, sino con lo que serían las iglesias protestantes. Protestantes, exacto. Pero de todas maneras, todo sumado son muy interesantes. Muy interesantes y que además vosotros, pues cuando estos mapas que hacía, estas cartografías que hacía, no he mostrado el de Argentina, pero uno de los países que encontré muchísima información en sus catálogos de patrimonio, o sea, por la buena calidad de los catálogos de patrimonio, fue la Argentina, precisamente. Chile, Argentina y, mi gran sorpresa, fue Venezuela. O sea, estos tres países tenían catálogos extraordinarios con gran cantidad de información y que permitían construir muchas cuestiones, porque uno de mis intereses es esto, llevarlo, también desarrollarlo a partir del análisis de datos, ¿no? Que es todavía incipiente, ¿no? Porque hay muchos datos, entonces pues, a ver qué sacamos de los datos, ¿no? Entonces los catálogos van muy bien. Pero ahí, ya os digo, es un trabajo sumamente interesante y que pues muchos jóvenes que están haciendo o pueden hacer posgrados, pues pueden hacer tesis muy interesantes, ¿no? Ahí está Juan Lázara, ¿no? Por ejemplo, una tesis interesante, ¿no? Que habla de los neomedievalismos en Buenos Aires, ¿no? De Maza, ¿no? Y compañía. Entonces, pues sí, es muy interesante. Pues yo encantado de colaborar y de cualquier cosa y seguir con este tema. De acuerdo. Bueno, te agradezco mucho y bueno, les agradezco a todos ustedes los que han participado y desde ya a aquellos que después se acerquen a ver la charla grabada. Entonces dejamos aquí. Ya para ti es casi la tardecita, para nosotros ya la noche, y bueno, y hasta cualquier momento con todos ustedes, y en las páginas van a tener la dirección de Martín Checa para que puedan comunicarse con él. Muy bien. Gracias a todos y nuevamente gracias y un placer enorme tenerte, Martín. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la oportunidad. No, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos ustedes, entonces. Y gracias.